Muy bien, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, cualquiera que sea el caso en su ciudad, en su lugar. Es un placer estar con ustedes otra vez. Bendiciones del Señor. He de decirles que estamos iniciando una nueva serie de estudios. Gracias por sus preguntas, por sus solicitudes, por sus peticiones, ¿verdad? También de oración. En esta oportunidad vamos a iniciar un estudio sobre los evangelios en el Nuevo Testamento. Y para poder cumplir con este plan, este proyecto en el Señor, voy a suplicarles que estén pendientes. Yo voy a escribirles, voy a enviarles actualizaciones y avisos en las redes cada vez que tenga nuevo material disponible. Este es el primero de una serie de no sé cuántos el Señor nos va a obsequiar, ¿verdad? Pero en fin, aquí estamos a la orden. Los evangelios, 4 evangelios, ¿verdad? 3 sinópticos y uno adicional. Sinópticos es parecidos, similares. Los evangelios, se preguntará usted, ¿por qué 4? ¿Por qué fueron 4 evangelios? ¿Verdad? ¿Por qué no 5, 6 o 7? Bueno, es una pregunta interesante. Eh, lo que podemos discutir en este sentido es si usted ve la manera en que la palabra de Dios comienza su presentación. Ve usted 4 libros conformando la Torá, ¿verdad? La Torá son los primeros 4 libros en la escritura. Estos son Bereshit, Shemot, Vayikra y Bamidbar. Bereshit, Shemot, Vayikra y Bamidbar, Génesis, Éxodo, Levítico y Números. Eh, Fíjese que es interesante esto porque en la escritura, si usted va a la escritura, en Génesis, ¿verdad? Al principio, hace alusión a esta situación en una figura muy linda y dice que había un río que se divide en 4 afluentes, ¿verdad? Y de allí viene la figura, la interpretación, la aplicación que se da desde el principio, en tiempos antiguos, para entender que son 4 libros de la Torá. El judío ortodoxo trata de hacer creer al mundo que el Deuteronomio es parte de la Torá. Eso no es correcto. Eso no es correcto. El Devarim, el Deuteronomio, ese libro fue escrito más recientemente por orden del rey Josías a Esdras y Nehemías. Eso lo puede usted leer en el primer libro de Reyes, capítulos 22 al 23. Ahí está la historia, cómo apareció el Devarim, conformando así ya lo que se conoce como el Pentateuco. Sin embargo, la Torá originalmente son 4 libros, ¿verdad? 4 libros. Y así ponemos 5, es lo que forma el Pentateuco. Penta quiere decir 5, ¿verdad? 5. Bien, entonces yo veo la misma línea de conducta y de actitud en relación a esto. Por eso, si son 4 en el principio allá en el Antiguo Testamento, en la Torá o en el Tanaj, como se llama el Tanaj, es como se conoce el Antiguo Testamento. Tanaj es un acróstico, ¿verdad? Trataré de escribirlo ahí si se puede. Un acróstico es la letra T, que quiere decir la Torá, ¿verdad? La N es el Nevi'im, ¿verdad? Y la el Ketubim, la Torá, los profetas y los escritos. Entonces eso es lo que conforma el Tanaj o el Antiguo Testamento. Así que vamos a volver entonces al inicio de nuestra presentación. Son 4 evangelios y probablemente muy seguro que es siguiendo ese orden de ideas. Disculpen ustedes el ruido, no sé, yo quisiera saber, a veces, ¿verdad? El Señor permite esas cosas, pero vea, todo, no tenemos lucha contra la sangre y carne. Fíjate, todo el día he estado tranquilo acá. Pero ahora que me dispongo a grabar este video, empieza el escándalo afuera, ¿verdad? Con motores y motos y carros. En fin, no vamos a que eso nos quite la paz, ¿verdad? Y tampoco va a detener esa enseñanza. Qué bien. Muy bien, entonces, volviendo al punto, son 4 evangelios, siguiendo la misma tónica de conducta de los 4 libros de la Torah. Ahora, ¿por qué iniciamos con Marcos? ¿Por qué decidí iniciar con Marcos? Mire, el Evangelio según San Marcos
Es un evangelio muy interesante, muy único en su clase. Hay varias características y sobresalientes que resaltan este evangelio. Número uno, San Marcos fue el primer evangelio escrito. Después vinieron los demás. No piense usted que el orden que primero es Mateo es porque Mateo se escribió primero. No, Marcos es el que se tiene data, registro de ser el primer evangelio escrito en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Cubre un periodo de tiempo más o menos de unos 30 años de historia. Pero en fin, Marcos, un varón de Dios muy especial, muy especial. Hay algunos mitos e ideas que vamos a aclarar en esta tarde, en esta enseñanza. Número uno, Marcos no es un nombre real, ¿ok? Es un nombre romano, un seudónimo romano que se le dio a él. En realidad, su nombre es Johanan, el nombre judío. Johanan, que se traduce como Juan a nuestra lengua española, ¿verdad? Y John al inglés. Johanan quiere decir Yahweh es gracia. Haná o Hana es gracia. Y Yah es una contracción, una abreviación del nombre Yahweh, el nombre propio de Dios en la escritura original. Yahweh. Entonces, toda la palabra que usted vea que tiene esa contracción ya se refiere definitivamente al nombre del Señor, Yahweh. Por ejemplo, la palabra aleluya, o aleluya, ¿verdad? Halel, ya, gloria a Yahweh. Todo lo que tiene ya es una referencia directa al nombre Yahweh, al tetragramatrón, como le llaman muchos, ¿verdad? Bien, Marcos, de nuevo, Marcos tiene un estilo de escritura muy especial, muy especial. Marcos no es como Mateo, por ejemplo, o como Lucas, ¿verdad? Mucho menos como Juan. Marcos tiene un estilo de escritura directo. Marcos, por ejemplo, si usted piensa en San Juan comienza con una cosmogonía, ¿verdad? Una cosmogonía es una historia de la creación. Hay muchas, ¿verdad? Una cosmogonía. Él empieza, en el principio era la palabra, y así es sucesivamente. Y él presenta esa cosmogonía muy linda y esos temas profundos. Marcos no. Marcos es directo al punto, ¿verdad? Marcos se centraliza en dejar por sentado que Jesús es divino, la divinidad de Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Él así es, él lo comenzó, ¿verdad? En el principio es, ¿no? Yo vengo a decirles que Jesús es divino, Él es Dios y ha venido para darnos salvación. Punto. Ahora pasemos a lo siguiente. Era así, ¿verdad? Marcos, su narrativa histórica es muy, pero muy especial. Esta parte, hermanos, es una introducción, ¿okay? Para que usted conozca datos que tal vez no conocía a este momento. En el segundo segmento de estas enseñanzas vamos a discutir el Evangelio de San Marcos en sí, sus diferentes facetas y contenido. Pero en fin, San Marcos no se preocupa en explicar, ¿verdad?, lo que dijo Jesucristo. Sencillamente él presenta a él como es. Es un evangelio cristocéntrico. Él no adorna cosas. Él va directo al punto. Él forza al lector, a usted y a mí, los forza a tomar una decisión, una determinación. Él habla los milagros de Jesús, no las parábolas. Marcos tiene 18 milagros. Y Mateo tiene 18 parábolas, fíjese usted la diferencia. Entonces cada uno de ellos tenía un diferente punto de vista, una perspectiva diferente y sobresaliente. Todas la perspectiva es diferente, es nueva, es necesaria. Así formamos los evangelios sinópticos, ¿verdad? Una vista con diferentes perspectivas que nos dan una mejor oportunidad de análisis crítico. Esa es una bendición. Marcos, el tema de su evangelio es Jesús es divino, ¿verdad? Él no es un gran maestro, es un raboni, no es un rabí, no es un profeta, Él es divino. Ese es todo el tema en el Evangelio de San Marcos. Es muy lindo porque Marcos, en su forma muy específica de hablar, de escribir, intenta hablar al mundo gentil.
Por ejemplo, si usted ve a Mateo, fue intencionado al mundo judío. Y él, ¿verdad?, trata lo mejor posible de decir, miren, yo estoy hablándoles, pero esto que Jesucristo dijo, como ustedes lo ven, es de acuerdo al profeta tal, a la profecía tal. Marcos no, él presenta a Jesucristo como Dios, divino. Ok, muy bien. Entonces, del capítulo 1, del verso 1 al 13, Marcos presenta la divinidad de Jesucristo. Les presento a Jesús. Juan, ¿verdad? En el principio era el verbo, mal traducido. En el principio era la palabra. Eso es lo que dice Juan en el original, no es el verbo, la palabra. Principio, porque su palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Si usted aplica el verbo, ese título a Jesucristo, está denigrando, está degradando su calidad como divino, como creador, porque Él es desde el principio. Pero usted dice la palabra, entonces el principio era la palabra. ¿Por qué? Porque Jesucristo estaba presente cuando el mundo fue creado. Amén. Colosenses 2:9 dice que Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Eso es lo que dice San Marcos, ¿verdad? Entonces, no es verbo, es palabra, porque su palabra fue la que hizo los cielos y la tierra. Luego, que prueba su divinidad a través de la enseñanza y los milagros. Marcos en el capítulo 1 del verso 14 al capítulo 8, verso 20, incluye todo, parte de lo que es de nuevo la confirmación de la divinidad de Jesucristo y luego la enseñanza y los milagros del Señor Jesús. Como ya lo dije anteriormente, no está hablando de parábolas. Marcos se centra en milagros. Esto es lo que el Señor hizo porque Él es Dios, Él es creador, Él no es el verbo, es la palabra. Desde el principio, cuando fue creado el universo, ahí estaba Jesús. Eso es lo que Marcos enseña. Muy fuerte, muy lindo. Luego, también prueba su divinidad a través de la muerte y resurrección. Usted dirá, pero ¿cómo va a probar la divinidad del Señor a través de su muerte? Por supuesto que sí, porque Cristo murió, pero también resucitó. Entonces, para poder haber hecho eso, tuvo que ser divino. Amén, muy bien, perfecto, estamos de acuerdo. Entonces, del capítulo 8, del verso 27 al capítulo 16, verso 20, allí San Marcos de nuevo ya discute lo que es la divinidad de Jesús, pero en relación a su muerte y su resurrección. Él no se quedó en la tumba, Él no se quedó muerto, Él resucitó, aleluya, y vive y nos da vida, amén. De nuevo, es un evangelio que intenta hablar al mundo gentil. Yo recomiendo a Marcos, al evangelio de San Marcos, yo recomiendo que se dé a aquellos nuevos convertidos. Ya vamos, ya casi 15 minutos, increíble. Aquellos nuevos convertidos que no conocen, que no han tenido mucha exposición a la palabra de Dios, porque San Marcos es el excelente, por excelencia es el evangelio para el perdido, para el pecador, para el pagano, el goyim, el que no conoce al Señor. Cuando usted le va a hablar a alguien de Jesucristo, use el evangelio según San Marcos. Usted va a aplicar un mensaje evangelístico, hable en San Marcos. Dios le va a bendecir y usted va a entender por qué conforme el transcurso de sus sermones. Entonces, esa es una de las razones por qué Marcos es único en su clase, porque iniciaremos estos estudios en los evangelios con el evangelio según San Marcos. ¿Por qué? Porque hace énfasis en Jesús como Salvador, Rey que conquistó demonios, enfermedad y la muerte. Ese es Jesucristo, su Señor y mi Señor y Salvador. Entonces, el Evangelio de San Marcos no es una biografía de Jesús. No busque usted no va a ver a San Marcos hablando una genealogía, ¿verdad? Pues empiezan todos y empiezan a ver los ancestros. No, Marcos no es una biografía de Jesús. Lo que es San Marcos es un evangelio que archiva los récords de las acciones y logros de Jesús. ¿Ok? Eso es lo que es San Marcos. El énfasis que le hace sobre el poder y las obras milagrosas de Jesús hace que este evangelio esté saturado de una emocionante acción fresca y viviente. Utilícelo para predicar evangelismo. Bien, el escritor San Marcos, como lo dijimos, su nombre es Yohanan. Yahweh es gracia. De nuevo, otra vez, su muy particular estilo de escritura. Yo veo, por ejemplo, que él usa preguntas retóricas, ¿verdad? Que los lectores mismos podrían hacerse. Él dice, por ejemplo, hace preguntas como, ¿quién podrá ser este?
que aún el viento y el mar le obedecen. Ese tipo de preguntas, de verdad, tan preciosas que Marcos hace. Eso está en el capítulo 4, verso 41. En algunas otras ocasiones aún usa palabras directas de Jesús. ¿Y qué les digo a ustedes? Les digo a todos, velad. Capítulo 13, verso 37. Pero en fin, eso es el propósito del Evangelio de San Marcos, hermanos. El propósito del Evangelio de San Marcos no quiere convertir a sus lectores solamente. No, con este reporte más bien desea transformar la vida de quienes leen su Evangelio. Además de todo esto, sus reportes proveen detalles considerables y respuestas emocionales de Jesús a otros, la cantidad de reacción a las multitudes del Señor Jesucristo y la apariencia de hombres y mujeres. Todos estos detalles, ¿verdad? Todos estos hermosos detalles los compila a San Marcos y nos hace disfrutar de un evangelio que es una experiencia inolvidable, inolvidable. No deje de leer San Marcos. Por ejemplo, fíjese usted lo que hace él con el reporte del endemoniado Gadareno. ¿Se recuerda el endemoniado de Gadara, verdad? El endemoniado. Mire, él utiliza 20 versos. San Marcos utiliza 20 versos para relatar ese maravilloso milagro. El endemoniado Gadareno es su liberación y recuperación hacia la sociedad. Cuando que Lucas usa 14 versos y Mateo usa 7. Fíjese usted, Marcos usa 20 versos para tratar la historia de Gadareno. Lucas utiliza 14 y Mateo solamente 7 versos para el mismo evento. Eso le dice a usted la necesidad que tenemos de leer San Marcos, porque está saturado de información pura, viviente, hermosa, fresca, convincente, transformadora, como es el evangelio que usted y yo predicamos. Amén. Bueno, ¿qué puedo decir más? En mis notas, Marcos es el más conciso, ¿verdad? El más conciso de todos los evangelios, porque omite los largos discursos de Jesús. En general, les digo de nuevo, Marcos se preocupa de presentar la obra milagrosa, la acción en el ministerio de Jesucristo. San Marcos, el evangelio de San Marcos no identifica al autor, ¿verdad? Ahí no dice, soy fulano de tal, o fulano de tal escribió. Sin embargo, numerosos documentos además provenientes de la iglesia, de la era de la iglesia primitiva, señalan unánimemente a Marcos como el autor. Podemos hablar de Papías, el obispo de Jerápolis, en el año 140, ¿verdad? Asegura Marcos, no solo como escritor, sino como el intérprete de San Pedro. Él dice que, según Papías, dice que Marcos es el más acertado de los evangelios. No lo digo yo, lo dicen esos varones del Señor. En el 200, en la era moderna en la que estamos ahora, la era común, después de Cristo, también Tertuliano y Clemente de Alejandría aseveraron que Marcos escribió los mensajes de San Pedro. Fíjese que San Pedro, el otro apóstol, ¿verdad? Él tuvo una función muy especial en el establecimiento de la iglesia. San Marcos supo eso, supo identificar eso. Y el Señor utilizó a San Marcos para escribir esos testimonios, esos mensajes de San Pedro. Hay un documento que se llama el prólogo de Romano a San Marcos. Ese viene de la 160, 180 después de Cristo. También ahí se pone a Marcos como el autor. Muy bien, Marcos es mencionado 10 veces en el Nuevo Testamento. Datos. Permítame, voy a arreglar esta situación. Hay una alarma que me está sonando acá. Un segundo, por favor. Disculpen ustedes. Muy bien, ahí estamos. Entonces, el nombre de Marcos es mencionado 10 veces en el Nuevo Testamento. Su nombre judío, como se los había dicho, no es Marcos, ¿verdad? Es Yohanan. Eso lo puede ver usted en Hechos, capítulo 13, verso 5 y verso 13. Allí puede ver usted el nombre de Yohanan. En el 12 de Hechos y en el capítulo 15, verso 37. Aquí ahí puede usted confirmar
esta situación. Él vivió en Jerusalén, en San Marcos. Era sobrino de Barnabás, se recuerda, ¿verdad? De Barnabás, está en Colosenses 4:10. Se cree que Marcos era aquel joven que dice la escritura, en cierto, un relato bastante extraño, por cierto. Durante el arresto de Jesús dice que había un joven que huyó desnudo, ¿verdad? Traía una túnica de lino y de repente huyó desnudo. Ese relato está únicamente escrito en San Marcos, no lo registra ningún otro evangelio. Y por opinión unánime entre los eruditos cristianos de la Biblia, se cree que era San Marcos el que hizo esa situación, que hizo ese incidente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solo él lo cuenta. Él lo cuenta nada más, es en San Marcos 14, 51 a 52. Esa es la idea que viene, que él fue ese joven, porque es el único evangelio que nos menciona ese incidente. Todos los demás discípulos ya habían huido. Todos los demás discípulos ya habían huido. Pero Marcos de alguna manera andaba todavía ahí recaudando información. Y vaya que no lo hizo, vaya que lo hizo tremendamente, ¿verdad? Con el Evangelio de San Marcos. ¿Qué más puede decir acerca de San Marcos en esta introducción? En adición, además de ayudar a Pablo y a Barnabás, también asistió a Pedro en Babilonia. Recuérdelo, 1 Pedro 5:13, ahí habla de Marcos como asistente e intérprete de San Pedro. Muy bien, estas cortas referencias a Marcos en el Nuevo Testamento indican que él era fiel y exitoso en servir al Señor, como misionero y como asistente de los apóstoles a través de ese periodo. La fuente primaria, de nuevo lo quiero decir, quiero hacer énfasis sobre esto, la fuente primaria del contenido de San Marcos viene de San Pedro. Que San Pedro y la forma que coloca los eventos en el Evangelio de San Marcos sigue precisamente la línea de los sermones de San Pedro. En ese entonces había ciertas figuras retóricas que los oradores, los conferencistas, los predicadores utilizaban en ese idioma, ¿verdad? Muy particularmente. Había cierta forma de explicar las cosas, haciendo énfasis en el principio, al final, como una introducción y un epílogo, una conclusión. Ese tipo de figuras retóricas que se reflejan en San Marcos son absolutamente de San Pedro. Usted lo puede ver allí en esos sermones, por ejemplo, los sermones de San Pedro a Cornelio, ¿verdad? En Hechos 10, 34 al 43, creo yo, sí. Y en el 13, 23 al 37. La predicación oral en ese tiempo, como digo, tenía ciertas reglas específicas, retóricas, ¿verdad? Que le dice a usted que San Pedro fue la fuente fundamental, primaria de los mensajes en el Evangelio, del mensaje en San Marcos. Bien, ¿qué más puedo decirles? Hubo un mártir, lo voy a incluir acá, un mártir llamado Justiniano, ¿verdad? Él escribió más o menos en el 150 de nuestra era, y él, refiriéndose a Marcos, dijo, Marcos 13:17, dijo, son exactamente las memorias de San Pedro. Eso es lo que es Marcos. Además de compilar las memorias de San Pedro, Marcos también pudo ha agregado parte de sus propias memorias y experiencias y consultado algunos otros documentos. Sin embargo, en sí, en esencia, es las memorias de San Pedro, es lo que está en San Marcos. Bien, ¿qué más puedo decir los últimos par de minutos? Una descripción, un dato que encontré por acá, muy bonito. Esta fue una inscripción en manuscritos más recientes que dieron el Evangelio de San Marcos, la autoría de San Marcos, una fecha aún más antigua. Dice que San Marcos fue escrito alrededor de 39 al 42 antes, año Domini, el año de nuestra era. Porque comúnmente se cree que fue como el 60, ¿verdad? 60, 65 por ahí. Sin embargo, un documento muy reciente que se escribió que dice que Marcos fue escrito del 39 al 42. O sea que cuando Marcos estaba escribiendo, mire qué hermoso esto.
parte de las escrituras, porque si ustedes ven los evangelios, todos hablan después de la muerte de Jesucristo, y por eso quiero hacer énfasis en esto. Tengo una razón por la que quiero hacer énfasis en esto. Fíjese que, si usted ve los evangelios, todos ellos hablan acerca de un Jesucristo que había muerto. O sea, yo quiero contar lo que pasó con Jesucristo, que ya murió, y Marcos parece ser, hermanos, parece ser que parte del Evangelio de San Marcos fue escrito en el momento, mientras Jesucristo aún estaba vivo. Y eso es muy hermoso. O sea, eso le dice a usted porque la razón de la escritura tan vívida, tan hermosa en San Marcos, ¿verdad? Es un dato que quería compartir con ustedes. En fin, gracias al Señor por estos minutos se fueron casi media hora en un momento. Y yo hablo rápido porque cuando uno tiene mucha información que quiere comentar, quiere compartir.